Lucas capítulo 15, y vamos a leer el versículo 11 en adelante. Amén. Tenemos entonces. Bien. Dice así la palabra de nuestro Dios. La leemos en el nombre de Jesús. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta mañana preciosa que podemos estar, Señor, de pie delante de tu bendita palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es bendita, es eficaz, Señor, y poderosa para hacer todo lo que ella misma profesa. Por eso rogamos por nosotros, Señor, que tú nos concedas, Señor mío, ser buena tierra, que tú nos concedas oído para oír, Señor, que tú nos concedas en esta mañana un limpio entendimiento de tu palabra, Señor amado, que podamos comprender, Señor mío, el motivo por el cual tú envías tu palabra en este día para todos nosotros, Señor. Que podamos entender la dirección de ella, que tu palabra venga a nosotros, Señor, con un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Ruego que tú, Señor mío, nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Ruego también, Señor, por mi vida, Señor, para que tú me concedas la gracia suficiente, Señor mío, para poder transmitir, Señor, todo lo que tú has puesto en mi corazón a cada uno de mis hermanos, Señor. Sometemos, Señor, la dirección de la palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. A veces pensamos que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Hay otras cosas más importantes para hacer, es el pensamiento de algunos, ¿verdad? Hay otras cosas más importantes que podríamos estar haciendo. La palabra la puedo escuchar después. La puedo mirar en internet, la puedo volver a escuchar. La palabra ya la conozco, ya la sé de lo que se va a hablar. Entonces puedo hacer otras cosas que son más importantes. Ahora, una cosa tenemos que saber. No hay nada más importante que poder oír la palabra de nuestro Dios. Y no es lo mismo recibirla a través de internet, ¿verdad?, que recibirla nosotros, amados hermanos, en la casa del Señor, cuando es enviada en la potencia de su Espíritu. Eso es lo que produce en nuestros corazones, amén. Lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cuando recibimos el consejo de nuestro Dios, amén. Por eso que nosotros no perdemos el tiempo. Es más, estamos ganando tiempo. Estamos ganando nosotros, amados hermanos, porque atesoramos, ¿verdad?, en los cielos. Porque atesoramos la palabra, como bien decía el hermano que dirigía la reunión. No queremos ser como aquellos hombres, ¿verdad?, que el Señor ya nos habló. No, ni queremos ser como Saúl, ni como Sansón, ni tampoco queremos ser como Salomón, que tenían la misma característica de estos 3 hombres. Tuvieron poder, tuvieron autoridad, Dios los llamó, fueron llamados por el Señor para servir, igual que también cada uno de nosotros. Pero estos 3 dejaron algo de lado. Dejaron de lado la palabra del Señor. Dejaron de lado el consejo de Dios. Y a todo esto, amados hermanos, hay una pregunta que por mucho tiempo el cristiano se hace, ¿verdad? ¿Por qué, pastor, a mí me va mal? ¿Por qué las cosas no salen como nosotros queremos? Y como el libro de Malaquías, ya es un fastidio.
Ya es un fastidio, parece. Acuérdense que Malaquías, los sacerdotes dijeron, era un fastidio servir al Señor para ellos, ¿verdad? Porque las cosas no salían como ellos querían. Pero nosotros miramos que si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, desechamos el consejo de Dios, ¿verdad? La Biblia dice, miren que no desechen a aquel que habla. Mirad que no desechéis a aquel que habla. ¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos nosotros, porque el que nos habla es el Señor a nosotros. El Señor quiere comunicarnos una palabra a nuestros corazones para que se pueda cumplir su historia en nuestras vidas. Él trazó una historia, Él la escribió. Nosotros miramos, Efesios dice, hechura suya somos, creados en Cristo para buenas obras. Y esa palabra hechura, la palabra hechura es la palabra poema. Poema. Nosotros somos el mejor poema, no cualquier poema. Somos el mejor poema de nuestro Dios. Amén. Somos el poema del Señor. Él escribió una historia de su vida. ¿Cuándo escribió esa historia del Señor? Nosotros miramos Jeremías, por ejemplo. Jeremías dice, desde el vientre de mi madre, Él me conoció y me apartó, me dio por profeta a las naciones. Amén. Pero nosotros vamos al apóstol Pablo y dice, antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde estábamos antes de estar en el vientre de nuestra madre? Estábamos en Cristo, estábamos en Él, estábamos con el Señor. San Juan capítulo 6 dice, todos fuimos enseñados por Dios. El que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así que si nosotros estamos aquí, amados hermanos, porque en la eternidad pasada ya hemos oído al Padre, ya hemos creído en Él, por eso que podemos estar en este lugar. Amén. Amén. Por eso es importante, amados hermanos, es importante que podamos todos nosotros atender a estas cosas. Atender porque no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando. Y si hay cosas que nosotros oímos, en este tiempo, amados hermanos, y nos recuerdan, hay cosas como que decimos, esto yo ya lo escuché, esto ya pareciera, es que en otro tiempo nosotros ya oímos del Padre. Amén. En otro tiempo ya oímos del Padre, por eso es que ahora, al escuchar las palabras del Señor nuevamente, al escuchar, esto parece que ya lo sé, ya lo aprendí en otro momento, en otro lugar, esto me parece, es que ya tuvimos la eternidad pasada con nuestro Dios. Amén. Por eso que venimos al Señor, nos regocijamos, nos alegramos, ¿verdad? Al saber, nuestro espíritu se goza, al saber que nosotros fuimos llamados a servirle a Él. No estamos de paso, no estamos ocupando un lugar en la esfera simplemente, no estamos ocupando un lugar en la silla simplemente. No. Fuimos llamados a servir al Señor. Amén. Y la semana pasada hablábamos de que este llamamiento a servir al Señor es hacer algo por otros que no nos pueden devolver. Es hacer por los demás algo que los demás no podrían hacer y que ellos incluso no nos pueden devolver a cada uno de nosotros. Y hubo 3 puntos importantes que el Señor Jesús marcó que nosotros sí debemos hacer. ¿En qué puedo servir? El Señor dijo, si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Hay gente que solamente busca lo mucho, las cantidades, acá no pasa nada, no hay nadie, entonces como que se desilusionan, se disgustan y no sirven, porque no hay nadie, porque están buscando lo mucho, pero la Biblia dice, si en lo poco has sido fiel, entonces en lo mucho te pondré. Amén. Acuérdense que la historia de Dios habla de lo poco. Jesús comenzó con poco. Jesús, siendo la persona más importante de la historia de la humanidad, amados hermanos, podía haber sido, el líder más importante de la historia, pero Él buscó siempre lo poco. Tomó solamente a 12 hombres y los formó y trabajó en ellos y en sus corazones. Y con esas personas trastornó el mundo entero. Con esas personas hizo que el Evangelio llegue a todo el mundo. Amén. Él le dijo, vayan y prediquen la palabra de Dios por todo el mundo. Amén. Y miramos que solamente con 12 personas y uno de ellos lo traicionó. Así que si le restamos uno, con 11 personas el Señor hizo que la palabra de Dios llegue a todos. No necesita mucho el Señor.
necesita la disposición del corazón. ¿Amén? Por eso que la Biblia dice que aquel que ama la limpieza del corazón tendrá, por la gracia de su palabra, tendrá la amistad del Rey. ¿Se entiende? Porque nosotros lo que necesitamos, mis amados hermanos, para poder servirle al Señor, es la limpieza de nuestros corazones. Es dejar que el río de Dios comience a fluir y limpie, purifique nuestros corazones. Para eso necesitamos oír la palabra. Si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Pero también podemos servir al Señor en lo ajeno, en lo que no es nuestro, cuidando lo que no es nuestro. Nosotros miramos a la tsunamita, mi viña que era mía, yo no la cuidé. Estaba ocupada en otras cosas. Pero ella dijo, la viña que era mía no la cuidé. Estaba en la intimidad con el Señor, en la intimidad con el amado, en la intimidad con el Rey. Nosotros, mis amados hermanos, debemos buscar ser fiel también en lo ajeno, en lo que no es nuestro. Cuidar las cosas que son de otros. Cuidarlos es respaldarlos en oración, es ayunar por otros, es animar a otros, es alentar a otros, es cuidar el lugar donde Dios nos dio. Quizás no sea nuestro, pero cuidar porque proviene de Dios. Porque un día Dios me va a dar lo mío, lo propio. Amén. Si yo soy fiel, cuido lo que no es mío, Dios me va a confiar lo verdadero, lo mío, y también voy a ser fiel en esas cosas. Amén. Por eso que la ley de vida dice que si no somos buenos hijos, tampoco seremos buenos padres. ¿Se entiende? Si no somos buenos hijos, no seremos buenos padres. Debemos aprender, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aprender a ser buenos hijos para que podamos ser buenos padres. Amén. Y aprender a sembrar en nuestros padres para cosechar también en nuestros hijos. Amén. Aprender a sembrar también en nuestros padres. Ser fiel en lo ajeno. Pero también el Señor nos habló a nosotros de ser fiel en las riquezas. Ser fiel en las riquezas. Y esto es algo que muchas veces el cristiano se pone incómodo. El cristiano de nombre se pone incómodo. El cristiano de oficina se pone incómodo, perdón. ¿Por qué se pone incómodo? Y porque no tiene un montón de excusas para decir, yo no voy a dar. Sin embargo, nosotros miramos la Escritura, que la historia de la iglesia se basa en que Dios demandó de que aquellos que fueron llamados por el Señor aprendan a dar, y sobre todo en su casa. ¿Sí o no? Esta historia comienza allá de Moisés, cuando Dios le mandó a hacer el templo. Tenían que traer las riquezas, tenían que traer para dar. Nehemías, cuando restaura todas las cosas, pide a los gobernadores de la tierra le dan para que puedan restaurar todas las cosas. La familia aportan bienes también. Salomón hizo exactamente lo mismo. David dijo que él no iba a poder hacer la casa del Señor, pero él había apartado riquezas en su casa para la edificación de la casa de Dios. Los grandes hombres de Dios aprendieron a dar en su casa. Por eso que la ley de la esclavitud, cuando el esclavo quedaba libre, ¿qué decía el esclavo que no se quería separar de su amo? Horadaba su oreja a la puerta de la casa de su amo y decía, yo te amo a ti y también amo tu casa. ¿Se entiende? Yo te amo a ti, pero a tu casa no quiero saber nada con él. No, yo te amo a ti, pero también tu casa. Y si nosotros amamos al Señor y amamos su casa, seguramente también vamos a aportar, vamos a traer lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice la Biblia, ganen amigos a través de las riquezas injustas. O la NTV dice, a través de las riquezas mundanas. ¿Se entiende? El dinero que nosotros tenemos, David dijo, lo recibido de tu mano. Esperemos un momento, ¿eso proviene de la mano de Dios? Claro que sí. Amén. Como dice el libro de Proverbios, no nos apresuremos a obtener riquezas. Debemos aprender a hacerlas. Dios da la capacidad para generar riqueza. Deuteronomio capítulo 8. Pero la capacidad la da a todos aquellos que guardan su palabra. Aquellos que obedecen su ley, que consideran al Señor en todos sus caminos. A eso Dios le da la capacidad para poder generar riquezas. Amén.
Y esa riqueza que Dios da es para que nosotros, amados hermanos, podamos servir en su casa, para que podamos servir a nuestros hermanos, para que podamos ganar amigos. Y Él proveerá y multiplicará tu sementera, aumentará los frutos de tu justicia, de su justicia, para que estemos enriquecidos en todo y que podamos repartir con toda la liberalidad y que la administración de este servicio produzca acciones de gracia y alabanza a nuestro Dios. Amén. Aprender a servir al Señor con nuestras riquezas. Amén. Aprender a ofrendar, aprender a diezmar. Son palabras que no se quieren utilizar muchas veces, pero son cosas que la ley de Dios, la palabra de nuestro Dios, nos enseña a nosotros. Es el camino hacia la prosperidad. Y no estamos hablando solamente de bienes materiales. Esas cosas son las cosas que Dios añade. No se preocupen ni por lo que van a comer, ni por lo que van a vestir, ni por lo que van a beber, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que ustedes se preocupan, el Señor se las va a añadir a ustedes. Amén. No está mal tener, no está mal mejorar la calidad de vida, no está mal querer progresar, no está mal, mis amados hermanos. Lo que está mal es que nosotros detengamos nuestra mano para con Dios. Amén. Dice la Biblia, el justo da y no detiene su mano. Amén. Aprender a servir al Señor. Ahora, ya miramos que el Señor nos llamó a nosotros a servirle, no a ocupar solamente un espacio, no a ocupar un lugar. No vengo de acompañante, no vengo a rellenar un lugar solamente, no, yo vengo a servir. Y servir es una acción el servir. Dice la Biblia, servíos los unos a los otros por amor. Lo que estimula el servicio es el amor. Es el amor al Señor, al considerar la cruz, como dice Hebreos. Consideren al apóstol, y habla de Jesucristo. Consideren al Señor, mírenlo a Él. Mírenlo al Señor clavado en la cruz. Miren la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren que Él derramó su sangre por nosotros. Miren que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros por amor a eso es que le servimos. Es que le servimos. Señor, cuenta conmigo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a despojarme de todo lo que siento, lo que pienso y aún lo que veo, Señor, porque mi único anhelo es mirarte a ti, Señor. Porque como dijo un escritor alguna vez, no me mueve el cielo prometido ni el infierno tan temido. Muéveme tú al verte clavado en una cruz. Muéveme de tal manera que aunque no hubiera cielo, aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera cielo, lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme tú, Señor, al verte clavado. Muéveme, Señor, a servirte, a amarte, a dar mi vida por ti como tú la diste por mí. No podría pagar el precio de mi salvación, pero si hay algo que puedo aportar es mi servicio para ti, Señor. Es gastar mi vida con alegría para ti, Señor. ¿Se entiende? Por eso es que en algunos produce tanta alegría al cantar esa alabanza. Es Él es el motivo por el cual estoy gastando mi vida. O como dice el escritor de los Hebreos, algunos sufrieron el despojo de sus bienes, con gozo lo hicieron, con gozo. ¿Se entiende? Ahora, si sabemos todas esas cosas, tenemos que saber algo, que muchas veces hay algo que nos está deteniendo a nosotros. Porque ya sabemos, como dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ya sabemos eso, ya sabemos. Y si sabemos, ¿por qué nos ponemos mal cuando las cosas no van como nosotros queremos? Porque no puede quedarse solamente con el saber. Eso que sé me tiene que llamar a la acción a mí. Leímos nosotros el relato del hijo perdido, dice el título, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Es una parábola, el hijo pródigo.
El menor fue y buscó, le pidió al padre los bienes y se fue a otra ciudad, a otra provincia. Malgastó todos sus bienes. La palabra pródigo es la palabra derrochador, malgastar. Derrochó todo lo que tenía. Pero vino un gran hambre a esa provincia y se vio que no tenía más nada y fue y buscó trabajo y lo mandaron a apacentar cerdos hasta que, dice, él se dio cuenta. Se dio cuenta que en la casa de su padre, sus jornaleros vivían mejor que él, tenían para el pan. Y él no tenía ni para comer. Ahora, al mirar estas cosas, al considerar esto, el hijo pródigo no se quedó en esa condición, sino que se arrepintió. Se arrepintió, y arrepentimiento en la Biblia, amados hermanos, es la palabra metanoia, es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, pero sobre todas las cosas, mi amado hermano, lo que nosotros tenemos que mirar el día de hoy es que arrepentimiento es un cambio de acción. El arrepentimiento es una acción. Cuando usted mira la vida de Esaú vendió su primogenitura, ¿verdad?, a su hermano por un guiso de lenteja, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Perdió la primogenitura? ¿Sí o no? La perdió. Y dice la Biblia, la procuró con lágrimas. ¿Qué nos está mostrando? ¿Lloró o no lloró? Lloró. Pero se quedó esto. Yo podría haber hecho más. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no me va bien? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y ya. Pero nada más. No hubo una acción. El arrepentimiento no es solamente las lágrimas, no es el compungimiento del corazón, no es solamente la tristeza. El arrepentimiento es una acción. Estoy caminando hacia este lugar, giro y no me quedo parado, camino en dirección contraria. Porque si me quedo parado, dice la Biblia, el pecado está a la puerta. Me sigue golpeando para que vuelva a caer en la misma condición, para que vuelva a hacer lo mismo. ¿Por qué, hermanos, que reiteran sus pecados? ¿Por qué reiteran la misma acción una y otra vez? Porque no caminaron en sentido contrario, se quedaron estancados, lamentándose por las cosas que le pasan, lamentándose por las cosas que le suceden, pero no cambian de acción. Saben lo que tienen que hacer, tienen el conocimiento de lo que es y de lo que le pasa y por qué le pasa, pero no cambian de acción. Por eso vuelven a caer en el mismo lugar otra vez. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué encontramos nosotros en el hijo pródigo? ¿Qué encontramos en él? Dice el verso 17. Volviendo en sí. Quiere decir que no estaba muy cuerdo, ¿no? Quiere decir que no se estaba dando cuenta, no veía con claridad las cosas. Quizá un arrebato de enojo, de ira o de molestia, o ya estaba cansado de estar en la casa de su padre. Podemos, hablar muchas cosas acerca de eso, pero dice la Biblia, vuelto en sí, dijo esto: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escuche, acción. Acción. Me levantaré. ¿Es una acción? Sí. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no se quedó ahí, porque hasta acá volvió en sí y dijo: me levantaré e iré y voy a hablar con mi padre y le voy a decir esto y esto y esto. Espectacular, qué bueno. Se dio cuenta, qué bueno. Está comenzando un arrepentimiento, pero todavía no se concretó. Si nosotros leemos solamente hasta el versículo 19 y la Biblia no nos dice más nada, nos quedaríamos: ¿se habrá arrepentido o no? Pero el verso 20 nos muestra la acción. Dice: y levantándose, vino a su padre. No dijo iré, ahora vino a su padre.
Ahora ya estaba con su padre, se levantó y fue a la casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ahí cambia toda la historia. Ahí cambia toda la historia. El padre vio arrepentimiento. No se quedó lamentándose: ay, en la casa de mi padre, cuántos jornaleros hay que están mejor que yo y comen. ¿Por qué papá no me viene a buscar? No, levantándose fue y habló con su padre. Le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Hubo una acción. No se quedó con que sabía, no se quedó con lo que conocía o con lo que entendía que tenía que hacer, sino que tomó una decisión, tomó una determinación y fue a su padre. ¿Se entiende o no? ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que nosotros nos quedamos con el lamento solamente. Con el lamento. Y nos quedamos lamentándonos de nuestra condición actual. Y el lamento también nos lleva muchas veces a las quejas. ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Ni hablar lo que están scrolleando todo el día, ¿vio? ¿Sabes lo que es eso, no? Deslizar el dedito con el celular. Y mirá, y a este le va bien, y mirá esto, y mirá, cómo me gustaría, y esto, y todo el día así, está mirando, y lamentándose porque ellos lo que están mirando lo anhelan muchas veces. Pero la única acción que tienen es esta. Pero no hay un cambio de acción. ¿Se entiende? Vamos a Lucas 18. Lucas 18, verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Escuche, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto ya me lo sé todo. Ya lo sé. Todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. La acción. Te falta la acción. Porque hasta ahora sabes muchas cosas, pero te falta la acción. Vende, acción. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, acción. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, el rico, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Se da cuenta? Cuán difícilmente. Porque saben: maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Los mandamientos sabes? Tómame el que vos quieras. Haceme un examen ahora, Señor. Bueno, ahora te falta la acción. Porque saber sabemos todos. Conocer en esta era nuestra, la era digital, la era de la tecnología, la era del Google, de ChatGPT y de todo, de la inteligencia artificial, sabemos un montón de cosas, tenemos acceso a mucha información. El tema no es lo que nosotros sabemos, es lo que hacemos. Es lo que hacemos con lo que sabemos. Por eso que arrepentimiento no es solamente, amados hermanos, un compungimiento en el corazón. Arrepentimiento no solamente tristeza, lágrima. No, mi amado hermano, el arrepentimiento no es solamente un cambio en el pensamiento o en la mente. Es una acción, amados hermanos. Yo voy a ir a la casa de mi padre, me voy a levantar, iré a hablar a casa de mi padre, voy a hablar con él y le voy a decir: yo he pecado. Acción.
El rico, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe los mandamientos? Me lo sé todo. Bueno, ahora falta la acción. Si no te estás quedando ahí nomás y no va a haber un cambio en tu vida, no vas a ser transformado, no va a haber cosas reales en tu vida si no hay una acción. Venga, Lucas 19, ahí a una hoja después. Lucas 19. Verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, dice, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y dejamos ahí. Jesús entra en Jericó. Este Zaqueo, a las personas como Zaqueo, la gente de ese tiempo los odiaba a ellos, porque recaudaban impuestos para Roma, recaudaban impuestos para otros. Y no solamente eso, sino que ellos tenían, en ese tiempo, tenían que recaudar X cantidad de dinero, pero si ellos recaudaban más de eso, se lo quedaban para ellos. ¿Se entiende? Por eso que la gente no lo quería. Por eso que cuando Jesús lo mira, Zaqueo, desciende. Pero antes que Jesús le diga desciende, Zaqueo toma una decisión. Quería saber quién era Jesús y no se quedó con que soy muy pequeño, no lo puedo ver a causa de la multitud. No, hizo algo, se subió al árbol para poder verlo. Fue intencional en eso. Y cuando Jesús lo ve ahí arriba, desciende. Desciende porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. La gente empezó a murmurar: se va a la casa de este pecador, este que nos roba con los impuestos, este que se queda con dinero nuestro, a la casa de este va a entrar. ¿Qué hablan en ese lugar? La Biblia no lo registra. Pero sí lo que registra es ¿un qué? Una acción. Una acción. Lo que la Biblia registra es un arrepentimiento. Es un arrepentimiento en la vida de Zaqueo. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos muestra que sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay servicio. ¿Se entiende? Pero el verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy, acción, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, acción, cuadruplicado. Se lo voy a devolver cuadruplicado. Y el Señor, al ver estas cosas, dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Acción. Se da cuenta que Zaqueo no dijo: bueno, Señor, la verdad que yo no me di cuenta. Es mi trabajo, Señor. No, es mi trabajo. ¿Qué pico voy a hacer, Señor? A partir de hoy te prometo que no lo hago más. No. Si algo defraudé a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Se da cuenta la acción? Señor, he aquí la mitad de mis bienes, se lo voy a dar a los pobres. No se quedó con lo que sabía, con lo que Jesús solamente le comunicó que estaba mal, sino que accionó. Por eso que la vida de Zaqueo fue cambiada para siempre, porque Jesús le dijo: hoy la salvación llegó a tu casa, Zaqueo. ¡Ay, qué maravilloso! ¿Se acuerda cuando la salvación llegó a nuestro hogar? Que nuestra casa empezó a ser transformada por el poder y por la gracia de Dios. Cuando el Señor vino a nuestra casa, las cosas empezaron a cambiar.
Porque la palabra salvación, amados hermanos, nos habla de ser redimidos. Pero la palabra salvación también tiene el significado de liberación, de libertad. Nosotros fuimos libertados del poder del pecado a causa de que Cristo vino a nuestras vidas. Pero también hemos experimentado algunos, amados hermanos, la liberación. ¿Vio? Porque en nuestros hogares muchas veces a causa del pecado es que hay pesadez, incluso hay gente que llega a decir, se mueven cosas en mi casa, pasan cosas raras, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero cuando la salvación llega, nosotros miramos que hay una liberación, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amados hermanos. Ya no hay presencia de demonios, no hay presencia del diablo, sino que el Señor toma el control del lugar. Hay salvación, hay libertad, hay liberación, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay armonía, hay prosperidad, hay crecimiento por causa de que el Señor llega a nuestra casa, amados hermanos. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilloso! ¿Por qué, pastor, no podemos experimentar esto? Es que no hay una acción. El Señor nos está llamando a nosotros al arrepentimiento, a la acción, a cambiar de actitud. Proverbios. ...28... Proverbio 28, versículo 13. ¿Alguien tiene la NTV? Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si lo confiesa y los abandona, recibirá misericordia. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. No quiera prosperar encubriendo sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa. ¿Se da cuenta que ahí hay una acción? ¿Sí o no? Hay una acción. Ser intencional, ser deliberado para con Dios. No es, Señor, perdona mi pecado. El Señor le va a perdonar, pero no hay arrepentimiento, no hay una acción. Señor, yo he fallado contra ti, Señor. Yo hice esto y esto, Señor. ¿Se entiende? Una acción. Señor, yo he hecho esto. Señor, yo me mandé esta, Señor. Una acción. El que confiesa y no se queda ahí, sino que se aparta, una acción. ¿Se da cuenta que estamos aprendiendo a mirar el arrepentimiento desde otra óptica también? Porque siempre miramos el arrepentimiento un cambio de mente, un cambio de acción, un cambio de pensamiento, ¿verdad? Un giro de 180 grados. Es caminar. Estamos mirando que tiene que haber una acción. No me puedo quedar con lo que sé. ¿Sabes los mandamientos? ¿Sabes la palabra? Ya sé que la Escritura dice que si cometemos pecado, abogados tenemos los cielos y la sangre me limpia de todo pecado. Amén. ¿Y cuál es tu acción? ¿Cuál es tu acción? ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, porque sin arrepentimiento no hay salvación, porque sin arrepentimiento no hay servicio, hermanos. Porque esto nos detiene a nosotros. Como la Biblia nos dice a nosotros que miremos las cosas que se escribieron en la antigüedad para nuestra enseñanza. Cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés, el Señor lo llamó y María fue llena de lepra, ¿se acuerda? Y se detuvo toda la tienda del pueblo de Dios. Durante 7 días María estuvo apartada en la tienda con los leprosos hasta que sea limpiada, hasta que sea purificada. Tenía que pasar por el examen del sacerdote para ver si estaba en condiciones de volver a su servicio nuevamente. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta?
Sin arrepentimiento tampoco hay servicio. Somos llamados, fuimos llamados a servir, sí. Pero hay cosas sí de las cuales, pero pastor, yo me arrepentí de mis pecados. Bien, pero ya se apartó. O como el joven rico sabe lo que tiene que hacer, sabe, conoce la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, sabe todo lo que tiene que saber, pero no accionamos en consecuencia. Quedarse ahí lamentándonos, llorando, poniéndonos mal, sabiendo las cosas, no nos conducirá a ningún lado. Porque el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Miren, hermanos, tenemos más cosas para hablar. Y lo íbamos a leer, pero va a ser más largo todavía. Quizá podemos volver a hablar en otra semana. Pero escuche. En el capítulo 1 de Corintios se nos muestra que Pablo dice que algunos tenían la mujer de su padre. ¿Sí o no? ¿Verdad? La historia dice que era su madre. Otros dicen que era su madrastra. No importa. La cuestión es que tenían la mujer de su padre. Pablo dice, al perverso eso, sáquenlo. Échenlo al perverso eso. Manda una carta, Pablo, para tratar el tema. Pero ellos se arrepienten. Esta persona se arrepiente. En la segunda carta, Pablo le dice, al tal, si hay que perdonarlo, si hay algo que yo tengo que hacer, pues lo perdonamos en presencia de Cristo para que Satanás ya no gane ventaja entre nosotros. Porque se arrepintió. ¿Sí? Y en el capítulo 7 de la segunda carta de Corintios, Pablo los alaba a estos hermanos cómo ellos accionaron en contra de ese pecado. No se quedaron con lo que Pablo le escribió solamente, sino que actuaron en consecuencia. Y le dice, ¡qué celo! ¡Qué celo que tuvieron ustedes! ¡Qué vindicación! Esa palabra vindicación es castigo del mal. Los alabo, hermanos, cómo ustedes castigaron lo malo, no al hermano, no a la persona. Cómo castigaron lo malo, cómo vencieron esa situación, cómo se ayudaron, cómo se animaron, cómo se esforzaron para poder castigar lo mal. Los alabo, hermano, por eso. Porque el arrepentimiento que según el mundo produce muerte, pero este arrepentimiento que tuvieron ustedes delante de Dios produce vida, produce salvación, produce liberación, va a producir crecimiento, prosperidad en medio del pueblo santo del Señor. Los alabo, hermano, por eso. ¿Se da cuenta, amados hermanos? A eso fuimos llamados nosotros. No a mirar qué hace uno u otro, sino a castigar el mal, a vencer con el bien el mal. A llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. A castigar la desobediencia que hay en mí, que se quiere manifestar en mí. Y Pablo les advierte, pero le dice, porque os celo con celo de Dios. Pero me temo algo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Pablo les está mostrando a ellos que el diablo va a buscar entremeterse en medio de ellos para apartarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Que estén atentos, que miren, que observen, porque el diablo también se viste como un ángel de luz. Y que nos muestra que el camino que estamos tomando no es tan malo como parece. Que hacer las cosas que hacemos no es tan mala como parece, hasta que nos encontramos en el peor de los barros, amados hermanos. Y cuando parece que no podemos descender mucho más en cuanto a lo que hicimos, vamos mucho más profundo todavía.
Pero es porque hemos olvidado la palabra del Señor. Es porque hemos dejado el consejo del Señor. Es porque no hemos tomado acción en cuanto a las cosas que nosotros ya sabemos. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor hoy nos está mostrando arrepentimiento para que haya un servicio verdadero. Arrepentimiento para que podamos crecer. Arrepentimiento para que podamos avanzar y hacer la tarea que Dios tiene para cada uno en nuestra vida. Y el arrepentimiento no es solamente llorar, ni lagrimear, ni compungirnos, ni entristecernos. No, es una acción. Me levantaré. Ojalá, amados hermanos, que haya hombres y mujeres en este lugar que hoy día yo también me voy a levantar delante del Señor. Y voy a hablar con mi Padre, voy a hablar con Él, voy a confesar delante del Señor, me voy a acercar al Señor. Ojalá que haya hombres y mujeres que hoy tomen la decisión. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a hacerlo porque Dios es aquel que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy me voy a levantar. Hoy voy a comenzar a servir al Señor. Hoy me voy a arrepentir. Hoy voy a confesar delante del Señor. Es hoy la oportunidad que tenemos. Es hoy la oportunidad que tenemos, amados hermanos. La oportunidad para nosotros es el día de hoy, cuando el Señor nos habla. Tomemos el ejemplo de lo correcto, amados hermanos, del hijo pródigo. No miremos solamente que se fue. Claro, se equivocó. Se puede equivocar como nos equivocamos nosotros también muchas veces. Pero ¿sabe qué? Él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi Padre y voy a hablar con Él. Quizá hoy algunos de nosotros tengamos que ir al encuentro con el Señor a hablar con Él. Acuérdese, el que encubre su pecado no va a prosperar. No va a prosperar. Pero si alguno confiesa y se aparta de eso, este alcanzará la misericordia del Señor. Vamos a ponerlo de pie, amados hermanos.